ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad,
oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz por Panamá, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica, la transformación en una persona nueva. Y usted dirá, pastor, pero va a seguir hablando de la transformación. Mi querido hermano, es que esa es nuestra meta. Nuestra meta no solamente es llegar al final de nuestras vidas, si es que Cristo no ha venido antes, a la salvación eterna, a la salvación segura y prometida que tenemos. Antes de eso, mi querido hermano, tenemos otra meta, y es ser transformados cada día a ser iguales a la estatura de Cristo. Así que este tema es emocionante, este tema es importante, es la meta de todo nacido de nuevo, de la novia de Cristo, de la nueva criatura. Así que no esperemos más, empecemos con la transformación en una persona nueva. Bienvenidos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. ¿Dónde pongo mi confianza? Mi confianza está en todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Allí pongo mi confianza, en Cristo, en su obra redentora. Esa obra no tiene equivocación, esa obra fue perfecta y completa a favor nuestro. Así es. Y esta confianza que deposito en su obra
es la confianza que necesito yo también tener en que la decisión de Cristo de que yo muera y de que Él sea el que vive en mí es lo que me conviene. Mi querido hermano, porque yo necesito cada día ser más como Cristo, ser más como Él. Y para lograrlo, ya usted sabe, necesito morir a mí mismo y nacer de nuevo. Morir al orden de las cosas naturales, morir a la manera de las cosas naturales y nacer de nuevo a lo espiritual, a la manera de hacer las cosas de forma espiritual, que es la manera de Dios. Cristo es la manera espiritual de Dios para nosotros. Jesucristo es la manera de Dios para que actuemos espiritualmente y no en nuestra carne. Por eso, y repito, requiero morir a mi carne, a mi manera natural, conocida de hacer las cosas, y nacer espiritualmente en Cristo para llegar a ser una persona nueva, ser transformados en una persona nueva. Pero esto no es algo que la mayoría sabe o entiende, que se está esperando que les ocurra al aceptar a Cristo como Salvador personal para no irse al infierno. Una persona se convierte a Cristo para no irse al infierno, descubre que hay un infierno y acepta al Señor Jesucristo para asegurarse de una vida eterna. Muchas de estas personas no saben, no entienden lo que se está esperando de ellos acerca de ser transformados también, de ser como Cristo. Piensan que todo se trata solo de ser salvo, pero resulta de que después de ser salvo hay todo una meta y una expectativa de parte de Dios en transformarnos a nosotros a la imagen, a la semejanza, a la estatura de su Hijo amado. La mayoría de nosotros pensamos que Cristo vino para perdonarnos nuestros pecados y sacrificarse para que no vayamos al infierno los que tenemos fe en Él. Y más recientemente, también la gente espera que Jesucristo, al convertirse a Jesucristo, les arregle los matrimonios y los haga millonarios. Les cambie el auto, les dé una casa más grande, les dé un yate, les dé una casa en la playa y otra en una montaña, puedan viajar constantemente a conocer otros países, y entre tanto viaje y casa de playa y de montaña, no sé en qué momento se van a congregar con el cuerpo de Cristo. Entonces algunos esperan que Cristo los haga millonarios también, porque eso es lo que enseñan. Te va a ir bien. Con Cristo va a dejar de ser pobre. Todo aquello que te estaba afectando en la vida, ya con Cristo no te va a afectar más nunca. Es lo que algunos enseñamos o enseñan. Incluso la gente que acepta a Cristo esperando que los sane de una enfermedad, les evite ir a la cárcel, los saque de deudas, no saben que al quedarse con Cristo, después de salir de deudas, de ser sano de una enfermedad, la meta, al quedarme con Cristo, después de recibir lo que esperaba, la meta es morir a mí mismo y nacer de nuevo en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pastor, pero yo no sabía que después de que me sanaran de esa enfermedad, pastor, lo que venía, yo pensaba que era puro gozo y felicidad y bueno, ya de vez en cuando voy a la iglesia porque ya Cristo me sanó, ya Cristo está conmigo, yo creo en Él, yo soy salvo. ¿Cómo eso de que después de recibir la salvación ahora tengo que morir? ¿Ah? Si yo lo que no quería era morir, ¿cómo así que tengo que morir? Morir a ti mismo aquí, en esta tierra, mi querido hermano, mi querida hermana. La mayoría esperamos recibir bendiciones y seguir siendo los mismos de siempre. Los que llegan para que Cristo los ayude a salir de una adicción de drogas, de alcoholismo, bueno, por lo menos estos aceptan que necesitan un cambio en su personalidad para poder dejar de hacer estas prácticas que son autodestructivas. Entonces, por lo menos los que vienen buscando en Cristo curarse de una adicción, me explico, de alcoholismo, de droga, de la ludopatía, del juego, por lo menos ellos aceptan que requieren un cambio en su personalidad. Pero todo este cambio circunscrito y referente a su adicción. ¿Me explico? No están esperando ser transformados en otras áreas de su vida.
y seguir a Cristo sin ser transformados en nuevas personas es la diferencia de ser verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, salvados por Cristo, a gente que solo fue iluminada durante una época de sus vidas por Dios y que luego deciden alejarse de Él cuando descubren que Dios quiere transformarles o cuando la vida se les va apretando y no entienden por qué se están apretando las cosas y no entienden por qué empiezan las dificultades, y es que está empezando ese proceso de transformación, de renuncia a sí mismo. Entonces esta gente que solo fue iluminada durante una época deciden alejarse de Dios. Yo pienso que hay una diferencia entre ellos y los verdaderos nacidos de nuevo, porque los nacidos de nuevo se van a quedar con Cristo, van a aceptar ser transformados en nueva persona porque van a querer ser como Cristo. Porque si no me arrepiento de quien fui antes de conocer a Cristo, no estaré dispuesto a morir a mí mismo y dejar que el Espíritu Santo me haga nacer de nuevo. Vamos a leer esto, una parte de lo que estoy diciendo en Hebreos capítulo 6, versos 4 al verso 6. Dice así: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. A mí me gusta parar aquí y saltar a la primera línea del verso 6. Así que voy a leerlo como me gusta. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados y que luego se alejan de Dios. Noten que aquí el escritor de Hebreos, que para mí es Pablo, no está diciendo que es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron salvos. ¿Nota eso? No dice que es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez nacieron de nuevo. Aquí no dice que es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que fueron escogidos. Dice los que fueron iluminados. Mi querido hermano, hay una diferencia entre los que han sido iluminados y los que han sido escogidos, los que han nacido de nuevo, los que tienen esa transformación consciente en sí de nueva criatura, porque han decidido morir a sí mismos, porque han decidido que el Señor Jesucristo sea el centro, sea el todo de sus vidas, mi amado hermano. Hay una diferencia entre estas personas que han entregado de verdad sus vidas a Cristo y aquellos que han recibido la luz de Jesús. Mi amado hermano, hemos recibido la luz de Jesús también nosotros, los escogidos. La diferencia es que no solo soy iluminado, sino que esa luz me transforma y decido, acepto seguir las condiciones de nuestro Salvador. Mire, yo sé que todos los que han entrado en el Evangelio en algún momento han tenido que tomar la decisión de aceptar las condiciones de Dios o seguir en su propia forma de vida, viviendo en su manera de siempre de ser. Estoy seguro que todos vivimos ese punto de inflexión, esa bifurcación donde el camino se abre en dos vertientes únicas, donde o yo sigo siendo quien soy o yo renuncio a quien soy y acepto a Cristo. Y no todo el mundo sabe que al aceptar dejar de ser quien soy es el camino de la transformación a nueva persona. No todo el mundo lo sabe. Así es, mi querido hermano. Si eres músico, estás en una agrupación musical y estás tocando en lugares de cerveza, etcétera, y de pronto llega un momento en que estando en esos sitios tus amigos están constantemente haciendo y pensar de que tú creíste en Cristo, ¿ok? Entonces el ejemplo es que tú crees en Cristo, aceptaste a Cristo y formabas parte de una banda musical, estás aquí allá en bares, en discotecas en las noches. Yo estoy hablando de un ejemplo antes de la pandemia. Y esto sirve para después de la pandemia, ¿no? Cuando vuelvan a abrir los hoteles, los bares, etcétera. Entonces, en ese medio siempre hay oportunidad para mujeres, hay oportunidad para beber. Tus amigos te están dando siempre la cervecita, el no sé qué. La otra tipa por allá empieza a hablarte: oye, qué guapo eres, cómo me gustó cuando cantaste, o cómo me gustó cuando tocabas el bajo.
Y entonces un día descubre que estás besándote con una tipa, vamos a pensar que eres soltero, estás besándote con una desconocida por allá y ya estás casi al borde de tener sexo con ella. Entonces en ese momento se abren tus ojos y te sientes que algo está mal. Sientes que algo está mal. Entonces vas donde el Señor, oras y el Señor te hace entender en la palabra de que esa no es la vida. O sea, que esa no es la acción correcta. Entonces ya sabes que no debes estar teniendo sexo antes de casarte. Entonces decides guardarte para el Señor. Pero aparte de eso, entonces empiezan otras cosas, ¿no? El tema de que los amigos empiezan a presionarte con la bebida, las chicas siguen presionándote, por más que tú sí hayas entendido que eso es pecado, ellas no entienden que eso es pecado, ellas quieren seguir contigo. Sigue esa presión, sigue la presión social de tu familia. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te metiste a esto? Mira que ahora se acaban las oportunidades, uno no, en esas iglesias no te permiten de que tú seas músico y del mundo y también estés con Cristo. Te empieza todo este tema, una y otra, a presionarte y sale la gran oportunidad. Viene alguien y les va a dar un buen contrato, pero ese manager, esa persona, la disquera, dice, tu fe debe mantenerse abajo, ¿ok? No debemos estar hablando mucho de eso porque el cristianismo no está de moda. El cristianismo está muriendo y cada vez más gente detesta el cristianismo. Cristo, Dios, todo eso es una fantasía, eso no es real, eso es retrógrada, no es políticamente correcto que estés diciendo que eres cristiano. Así que si voy a invertir, vas a tener que negar tu fe o dejar tu fe. Entonces está el contrato millonario, está Cristo. Ya tú sabes que con Cristo no puedes estar en borracheras, no puedes estar con mujeres, en más de 4 cosas. Y entonces esas cosas te gustaban, te hacían tentación, está el dinero de por medio. Y entonces ese camino que se veía bien así rectecito, ahora se abre en la bifurcación, en la Y. ¿Qué voy a decidir? ¿Me quedo con Cristo y dejo toda esta oportunidad de hacerme rico y famoso? ¿O me quedo con Cristo y sus restricciones? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque muchos de nosotros cuando aceptamos a Cristo, ya sea por una necesidad, ser sanos de una enfermedad, salir de una deuda, que se salve mi matrimonio, que me den un trabajo, que no me voten, que mi hijo salga de drogas, sea cual sea, la salud, la sanidad de mi mamá o de mi esposa o mi cónyuge, sea cual fuera la decisión por la cual llegamos a Cristo, que haya sido por una necesidad, en algún momento, al estar con Cristo, va a llegar el punto decisorio de si vamos a seguir siendo nosotros mismos o si vamos a empezar a crecer a la estatura de Cristo. Dios mismo es el que nos lleva a este punto. Y puede que yo haya llegado por ser sano del alcoholismo y por ser sano de la drogadicción o de la ludopatía o de la adicción a la comida, mi querido hermano. Pero va a haber un momento donde el Señor me va a confrontar con esas otras cosas que yo no considero pecado o que yo no considero que están mal en mi propia vida. Y ahí, en ese momento, viene la decisión. O yo sigo a Cristo negándome a mí mismo a seguir practicando estas cosas, sobre todo las que, gran mayoría que yo no consideraba pecado, o yo decido seguir siendo quien soy, porque me parece demasiado duro, demasiado impositivo que yo deje algunas cosas para seguir a Cristo. Quiero que sepas, mi amado hermano, que son muchos los que abandonan a Cristo. Siempre hay un punto en el cual está ahí la dificultad. El cónyuge que no cree, tarde o temprano le dice al otro cónyuge: hey, a mí me gusta mi cervecita, a mí me gusta mi trago, me gusta bailar, tú sabes que a mí me gusta ir a la discoteca, a mí me gusta meter mi cosa, a mí me gusta el pra cuando se forma la balacera. ¿Cómo así que ya tú no quieres ir conmigo? Si tú no quieres ir conmigo, yo voy a terminar yendo con otra tipa. Y entonces viene la bifurcación. Se abre el camino que parecía recto y ahora tiene que decidir entre una cosa y otra. Muchas de estas personas que se han encontrado en este punto decisorio, muchas de esas personas, y aquí vuelvo al verso 4 de Hebreos 6, dice, fueron iluminados aquellos, estoy hablando de estos ejemplos que te puse, la gente seguía a Cristo 1 año, 9 meses, 2 años, esas personas iluminadas, dice, experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo,
que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. O sea, llegaron a saborear la dulzura de la vida eterna, de las promesas que tenemos para cuando nos casemos con Cristo, cuando estemos en esa nueva vida, y que luego se alejan de Dios. Estas personas, dice arriba, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Los que una vez fueron iluminados y experimentaron todas estas cosas y que luego se alejan de Dios. Es imposible que vuelvan a arrepentirse. Y el verso 6 continúa diciendo, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. O sea, decidiendo, no hombre, yo me voy con el contrato en la música, porque dice aquí que al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y después aquí el escritor de Hebreos dice que él no está hablando de los salvos, él no está hablándole a la gente que sigue en la iglesia, porque dice aquí en el verso 9, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, ¿de cuál? Del que te leí entre el verso 4 al verso 6, dice, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. O sea, con ser salvos. Así es que, mi amado hermano, ustedes, los que están escuchando esto, los que siguen creyendo en Jesucristo, los que han tenido en la bifurcación que tomar la difícil decisión de seguir a Cristo, dice el escritor que él está convencido de que ustedes, los que decidieron por Cristo, están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. ¿Por qué no es injusto? De que Él sabe que tuviste que abandonar eso, tuviste que renunciar a ti mismo. Así que Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Así que, mi querido hermano, tú que tomaste el camino de quedarte, entonces hay mejores cosas para ti que vienen con la salvación. Y una de esas mejores cosas es ser transformados. No solo ser iluminados, porque si un momento tuviste ese destello de luz de Cristo, wow, te arrepentiste, lo aceptaste como Salvador. Después, tú mismo te darás cuenta si solo fue un momento de luz en tu vida y después tú decidiste salirte de la luz porque no quisiste seguir el camino que en sí mismo provoca la muerte, la renuncia a nosotros mismos, a dejar de ser quienes éramos. De eso se trata. Por eso yo creo que es imposible que alguien muerto a sí mismo, nacido de nuevo, se aleje de Dios una vez haya experimentado las cosas buenas del cielo y se hayan hecho uno con el Espíritu Santo y hayan saboreado la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo de venidero, o sea, la vida eterna. Los salvos que hemos experimentado esto, es imposible que nos alejemos de Dios, aun cuando duela la transformación, porque la transformación de la persona que éramos a la persona de Cristo, porque esa es la meta, mi querido hermano. Si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Y es aquí donde Jesús le dice esta verdad a Nicodemo. Así es, Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versos 1 al 10. Nicodemo era un fariseo que conocía bien la ley y Jesús le dice a él, le recuerda algo que él ya debía saber por la ley, que si no nacíamos de nuevo, que si no renunciábamos a nuestro pasado, no podíamos ver el reino de Dios. Pastor, pero yo en el pasado no maté a nadie, yo no violé a nadie ni a ningún infante, yo no soy pedófilo, pastor, yo no tuve problema como la gente esa del CENIAF, con los muchachos estos, pobrecitos. Yo no hice nada de eso, pastor. ¿Cómo así de que yo tengo que renunciar a mi pasado? Tengo que renunciar al trabajo, pues. Tengo que dejar, pastor, yo soy licenciado, yo soy abogado. Yo tengo que dejar de ser abogado. No, mi querido hermano, ese no es el pasado al que vas a renunciar, sino a la manera pecaminosa en la que vivías en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tu cónyuge.
con tus amigos, mi querido hermano, contigo mismo. Mire lo que le dice aquí Jesús a Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y ahí lo adula, le dice, yo sé que eres de Dios porque los milagros que haces, wow, eso no puede ser de otra manera que Dios. Y lo está adulando, sé que Dios te envió por esos milagros que haces a que nos enseñes. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Choting ahí. Nicodemo, ofi, yo vengo de parte de Dios, Truman Pretty, te diste cuenta que yo vengo del Señor, te diste cuenta que Dios está conmigo, que no, hombre, no, Jesús no se perdió en la adulación, inmediatamente fue a la verdad. Verso 3, recuerde que le está hablando a un hombre entendido en la palabra, no está hablando con el vulgo, con el pueblo que algunos ni sabían leer, así es que está hablando con un hombre estudiado en la ley, en la Torá, en la Mishnah y en el Talmud. Entonces le dice Jesucristo, verso 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Aleluya! Verso 4, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mira por dónde se fue él. ¿Usted cree que entendió lo que le dijo? No entendió nada. Verso 5, Jesús le contestó. Mire, Jesús le dijo algo espiritual que él debe haber entendido por la ley. Él le responde, Nicodemo, de forma natural, de forma carnal. Le responde con el intelecto. Jesús le hablaba en la sabiduría del Espíritu, en la verdad espiritual. Y él le responde en el intelecto. Nadie encontrará a través del intelecto a Jesucristo. Nadie verá ni entenderá lo espiritual a través del intelecto. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nuestra capacidad intelectual perciba el mundo espiritual. Perciba la verdad que el Espíritu Santo nos habla acerca del reino de Dios que es espiritual. Entonces Jesús le contesta a la participación de Nicodemo, que era natural, intelectual, carnal. Jesús le sigue hablando espiritualmente. Le contesta así en el verso 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Mi querido hermano, te lo digo a ti, tú que has aceptado a Cristo por la razón que fuera y lo aceptaste, por eso te digo a ti, no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y aquí ya ahora sí, Nicodemo, ahora sí que no entendió nada. Porque la ley que era espiritual fue tratada de ser comprendida y enseñada a través de interpretaciones humanas, el Mishnah y el Talmud, que no son espirituales. No puedes, a través de una explicación natural, entender lo espiritual. Y aquí con mucho respeto digo esto acerca del Mishnah y del Talmud. Sé que lo estoy pronunciando mal, pero estas interpretaciones de estos hombres eran interpretaciones humanas, y esas interpretaciones humanas no pueden explicar la ley espiritual de Dios en la Torá. No podían. Gracias a Dios nosotros tenemos la Torá aquí. En tu Biblia está la Torá. No tienes que volverte hebreo, judío, judaizarte, mesiánico para leer la Torá. Está aquí en tu Biblia. Ahí se enredó totalmente Nicodemo. Dice en el verso 9, ¿cómo es posible todo esto? Estaba perplejo el hombre. Preguntó Nicodemo, ¿cómo es posible todo esto? Te lo repito, estaba perplejo. No sabía qué estaban hablando. Jesús le habló de manzanas, él contestó guineo, y Jesús siguió hablando de manzanas, y él en su lenguaje de guineo
forma y forma diferente, no se entendieron. Nicodemo no entendió nada. Entonces Jesús, verso 10, le contestó a esta pregunta. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Cómo un maestro judío de la ley aún no entendía estas cosas? En otras palabras, en la ley, Nicodemo debería haber entendido que para entrar al reino de Dios había que morir a sí mismo y nacer en lo espiritual, a lo espiritual. Qué hermoso. La ley le explicaba eso. Él no lo vio. Y no lo vio ninguno de los escribas, intérpretes de la ley, ninguno de los fariseos, ni los saduceos. Nadie había visto eso. Y la ley debió haberlos llevado a eso. En la ley, ellos debieron haber entendido lo de que Jesús estaba hablando. Para ver el reino de los cielos, para entrar al reino de Dios, debes nacer de nuevo. O sea, debes morir a ti mismo y nacer en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Esto es lo que estaba diciéndole. Mire, mi querido hermano, Pablo, que era fariseo, al igual que Nicodemo, sí lo entendió. Y por eso Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de morir, ¿verdad? De morir. Y antes de leer esto, nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un rito. La próxima semana vamos a tener el rito de la Santa Cena. Pero hay otro rito, los dos únicos grandes ritos que tenemos, la Santa Cena y el bautismo. Y en el bautismo, cuando nosotros nos sumergen, es una ablución, nos sumergen en el agua y salimos. Ese bautismo representa al entrar la muerte del viejo hombre, quien éramos, y el nacimiento. Sale del agua el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva persona que ahora somos en Cristo. Por lo tanto, es necesario participar en el rito, en hacer la acción del bautismo, ser bautizado, para que nosotros hagamos allí en eso, físicamente, espiritualmente, declarando en esa acción a la cual aceptamos hacerla. Por eso que no nos gusta bautizar a un bebé o a un niño que no entiende, sino ya conscientemente yo acepto que muero a mí mismo y nazco, salgo de las aguas, salgo del espíritu nuevo, vivo, nacido en lo espiritual. Pablo entiende el bautismo en el cristianismo perfectamente, porque él sabía que ya Dios había hecho un bautizo a Israel. Ya ahí, en ese bautizo, estaba la representación que Nicodemo ni los fariseos entendían, de que era necesario morir a mí y nacer en el Espíritu para poder ver el reino. Por eso es que no lo habían entendido, porque los que fueron bautizados tampoco lo entendieron y murieron en el desierto. Se los leo aquí en Primera de Corintios capítulo 10. Amados hermanos, verso 1. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos, verso 2, todos ellos fueron, dígalo conmigo ahí en su casa, todos fueron bautizados, ¿sí? ¿Lo vio? ¿Dónde? Dice, todos ellos fueron, dígalo conmigo, bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Tenga eso presente. Fueron bautizados como seguidores de Moisés. Verso 4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Cada vez que ellos necesitaron agua, Moisés iba, golpeaba una roca que el Señor le indicaba y la roca brotaba agua. Y siempre tuvieron agua en el desierto. Cuando avanzaban, yo no sé si se volvió un río, esa agua que salía de esa roca, o dejaba de salir, pero avanzaban a otro lugar y en ese otro lugar Moisés volvía a tocar una roca
y volvía a salir agua. Por eso dice aquí, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Por eso viajaba, porque donde iba, una roca les daba de beber. Y esa roca era Cristo. ¡Qué belleza! Pablo lo entiende todo aquí. ¿Qué está entendiendo Pablo? Que dice aquí en el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Terminaron muriendo físicamente cuando debieron haber muerto al pasado. Quiero que sepas, mi querido hermano, que cuando ellos salen de Egipto y se enfrentan a ese momento de la persecución de Faraón y su ejército para destruirlos, para aniquilarlos, porque ahí reaccionó y ahora los voy a matar, ahora ¿qué me hicieron? Me agarraron en mi momento de tontería, de tonto y de bobo y de congo y fue a buscarlos, a matarlos. Entonces ellos estaban protegidos por una nube del sol abrasante, me explico, y en la noche también había un fuego, un torbellino de fuego que los mantenía separados, el campamento de ellos del campamento de los ejércitos de Faraón. Y entonces quedan ya atrapados en el mar de los juncos. Y ahí en ese momento se abre el mar de los juncos y ellos pasan, la nube sigue arriba de ellos y ellos pasan en seco por el mar. Y Pablo dice aquí que fueron bautizados allí en la nube y en el mar. Fueron bautizados. El bautismo sigue siendo lo mismo. Y eso lo sabían los fariseos, que ese bautismo que ellos habían tenido, esa ablución, porque estaba la tierra en seco, pero estoy seguro que salieron al otro lado empapados, porque esa agua estaba ahí viva a los lados, pared con pared. Y esa agua, ese rocío de ese mar parado, los roció, los mojó, y ellos pasaron al otro lado. Cuando ellos pasan al otro lado y el mar se une y destruye al ejército de Faraón y nunca más vuelven a verlo a esos egipcios, en ese momento el bautismo, esa acción, representa el bautismo de que pasaron por aguas y cuando llegaron al otro lado se cerraron las aguas, se rompió el puente entre el presente y el futuro y el pasado de Israel. En ese instante murió lo que los ataba al pasado, murió el camino que los llevaba al pasado y murió, se aniquiló, se destruyó la fuerza que los obligaba a ellos, los doblegaba a ser esclavos. Murió la esclavitud y nace la libertad. Era espiritual, mi querido hermano. No solo era en el medio físico que dejaban de ser esclavos, ahora también nacían a una nueva vida. Y nacían espiritualmente, estaban muertos espiritualmente en Egipto y cuando se cierra el mar detrás de ellos, nacen espiritualmente a una nueva vida en libertad. Y fueron bautizados de esa manera a una nueva vida para ser seguidores de Moisés. Y Moisés era siervo de Dios, por lo tanto, ellos eran seguidores de Dios a través de Moisés y lo son todavía. Por eso nosotros tenemos ahora un nuevo bautismo, un bautismo mucho mejor, un bautismo en el cual ahora yo muero, renuncio, quedo libre de mi antigua manera de vivir, de la esclavitud de mi vida pasada de pecado y nazco a una nueva vida libre en el Espíritu de Dios. Ahora yo, bautizado como seguidor de Cristo, quien es el Hijo de Dios, ahora es una mejor relación. Yo no necesito la ley de Dios dada a Moisés. Si usted me dice, no, la ley de Dios no es la ley de Moisés, no me invente, mi querido hermano, no me trate de engañar. Yo sé perfectamente que los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés. Yo no soy seguidor de Moisés, quien dice en el libro de Hebreos casualmente que fue un tremendo siervo, fiel siervo de Dios, mientras le tocó custodiar la casa, pero ahora llegó, dice ahí mismo en Hebreo, el constructor de la casa, el dueño de la casa, quien se ha hecho cargo de la casa. ¿Quién es? Jesucristo.
Entonces usted y yo hemos venido ahora a nacer de nuevo. Hemos muerto a nuestro pasado de esclavitud del pecado. Ninguno, míreme acá, ninguno de nosotros antes de Cristo teníamos una vida de libertad verdadera. Ni siquiera teníamos el famoso libre albedrío. Ya se lo he dicho en otras prédicas, que el libre albedrío solo lo tienen aquellos que somos ahora libres del poder del pecado. El que no conoce a Cristo es esclavo del pecado, no tiene libre albedrío. Tiene que obedecer lo que el pecado le dice que tiene que hacer. Tiene que obedecer al amo de este mundo sin Cristo, a Satanás. Tiene que hacer lo que el cuerpo pecaminoso en la naturaleza caída que nos dejó Adán le pide, le exige que haga. Somos libres nosotros de todo eso, y cuando salimos del agua hemos nacido de nuevo y ahora tenemos una nueva vida. Y esa muerte a nueva vida es la primera transformación. Hemos sido llamados a ser transformados en una nueva persona. No hemos sido llamados a vivir, mi querido hermano, a seguir siendo el mismo que éramos siempre. Por eso, Nicodemo, es que no puedes ver el reino de Dios, le decía Jesús, porque no has nacido en el Espíritu de Dios. No se logró esto en el bautismo de Moisés y debieron haber nacido de nuevo. Debieron haber nacido a lo espiritual. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, o te digo la verdad en la versión que estoy leyendo, a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. La pregunta, lo que debió haber dicho Nicodemo, debió ser esto: Maestro, no lo pudo hacer el bautismo del pueblo cuando pasó por el mar de los juncos y estaban debajo de la nube y bebían de la roca que era Dios. Por lo menos debió haber entendido que la roca era Dios. Ahora Pablo nos explica, entendiendo todas las cosas, que era Cristo. Él debió haber dicho, no se logró ahí. ¿Cómo podemos, dime, cómo podemos de morir a esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos morir a esta condición de esclavitud y nacer a la libertad? Pero no le dijo eso. Por eso Jesús le decía esto, porque venía un nuevo bautismo, uno que ahora sí nos hace nacer de nuevo para ser transformados en personas, para ser transformados de personas naturales a una persona nueva, espiritual, porque es nacida en la fe a Jesucristo por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Jesús quería decirle inmediatamente, lo que no se logró en el desierto se va a lograr ahora. Ahora se va a lograr por medio de mi sacrificio. Va a haber un nacimiento nuevo. Y ahora sí puedo lograr esto por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 15, del verso 14 al 18, la siguiente verdad: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Aleluya. ¿A qué hemos muerto? A nuestra vida antigua. Lo creemos, dice Pablo aquí, verso 15. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Mira lo que dice el verso 15, que Él murió por todos, toda la humanidad. Y aquí hay una diferencia, para que los que reciban, y ahí ya no son todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Aleluya. Verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto, lo de la vida vieja pasó y ahora hay una nueva vida que ha comenzado, y de que la nueva vida de Cristo, los que reciben la nueva vida de Cristo ya no viven más para sí mismos, más bien viven para Cristo. Dice, y todo esto
es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¡Wow! Los que reciben la nueva vida de Cristo ya no viven más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. Y esta es la transformación, la nueva vida de dejar de vivir para nosotros mismos y ahora vivir para Cristo. Esta es la nueva vida. Todo creyente debe saber, entender y creer que va dejando de vivir para sí mismo mientras va viviendo cada vez más para Cristo. Y esto pide renuncia, la renuncia consciente de la vieja manera de vivir, de la antigua vida pecaminosa. Mi querido hermano, esta es la transformación en una persona nueva. Oh, mi querido hermano, ¿sigo siendo el mismo de siempre o estoy siendo transformado cada día en Cristo? ¿Me dejo corregir por el Señor? ¿Soy alguien corregible? Aunque me duela, aunque me cueste no tener la razón, ¿me dejo corregir? Aunque me duela dejar atrás aquella forma vana, pecaminosa de vivir, aquellos pecados que sí me gustaban, que yo sentía que estaban bien, a los que tenía derecho, me ha dolido, me han costado, pero los he dejado atrás, o todavía los practico. Pastor, pero esto que usted está predicando aquí, que es una prédica doctrinal, ¿para qué me sirve, pastor? ¿Para qué me sirve? Para que conozcas cuál es tu meta, mi querido hermano, mi estimado amigo. ¿Cuál es nuestra meta? Para que tú y yo conozcamos nuestra meta. Dejar de ser nosotros mismos y ser transformados a la estatura de Cristo. Esa es tu meta y mi meta. No importa cuál fue la razón por la cual aceptamos a Cristo y llegamos a Cristo y lo tenemos por Señor. No importa cuál fue la razón, la necesidad, no importa cuál fue el camino. Mi querido hermano, yo sé que no te dijeron o no sabías que al aceptar a Cristo, después te ibas a enfrentar, no mucho tiempo después te ibas a enfrentar a la renuncia de ti mismo. Pues te lo digo ahora. Porque la meta ya fue lograda en la cruz, que es la salvación, perdón. Pero la otra meta, esa meta se logra paso a paso, día a día, el Espíritu Santo con nosotros. Es la meta para mí más difícil. La salvación fue fácil. Pastor, ¿cómo así que fue fácil? A Cristo le costó mucho eso. Cristo venció. Eso fue una vez y ya. Eso ya ocurrió. La salvación ya está dada. Lo que cuesta es la transformación. Porque en ese proceso usted y yo debemos participar conscientemente. Así es, mi querido hermano. Y le cuesta no a Cristo ni al Espíritu Santo. Él nos tiene amor y Él es infinito en paciencia prácticamente. Nos cuesta a nosotros, porque tenemos que renunciar, dejar ir cosas que no nos convienen, en las cuales nos deleitábamos y pensábamos que estaban bien y que nos daban personalidad, incluso algunos de esos pecados. Así que, ¿de qué te sirve esta prédica doctrinal hoy? Para que conozcas cuál es tu meta, para que yo conozca cuál es mi meta. Y nuestra meta es dejar de ser nosotros mismos y ser transformados a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Así es, amado hermano, querido amigo. No temas, porque te van a seguir gustando los camarones o el chicharrón de puerco o el mango verde con sal y pimienta y lo vas a poder comer. Si no te hace daño en tu salud, lo vas a poder comer. La meta es reconocer cuando seamos egoístas, dejarnos ayudar por el Espíritu Santo cuando nos dice que somos egoístas y dejar de ser egoístas. Y tú preguntarás, entonces, ¿cómo puedo dejar de ser egoísta por medio del Espíritu Santo? Aceptando que he sido egoísta y actuando de manera contraria al egoísmo. ¿Cuándo? Siempre desde el día que lo supe. Cuando el Espíritu Santo me dice que soy mentiroso, aceptando, sí, Señor, soy mentiroso y actuando de una manera contraria a ser mentiroso. ¿Cuándo?
Siempre, desde que Cristo me lo reveló. El Espíritu Santo te ayudará todas las veces, aunque recaiga, podrás volver a retomar por donde iba y seguirás avanzando hasta dejar atrás la mentira. Ser egocentrista, o sea que yo soy el único que sabe hacer bien las cosas y así controlo y regaño y soy hasta malo con los que viven conmigo. ¿Cómo dejo de ser egocentrista y creer que yo me lo sé todo, que soy el único que tiene la razón? Aceptando cuando el Espíritu Santo me lo dice, me lo hace ver, aceptando que soy egocentrista, que me creo que me lo sé todo y actuando de ahí en adelante contrario a creer que me lo sé todo, a ser egocentrista. ¿Cuándo? De siempre, para siempre, desde que supe que era egocentrista, que me lo reveló Dios. He sido conflictivo, soy alguien conflictivo, todo me ofende, todo enseguida ya es contra mí, me amarga el día y empiezo a ser grosero. Esa gente que pasa de la nada a quedar ofendido de una vez, ser transformado en eso. ¿Cómo? Lo hago conscientemente. ¿Cómo? Aceptando que soy una persona frágil, que todo me ofende, que necesito al Espíritu Santo y actuando conscientemente contrario a alguien que todo lo ofende. Contrario a alguien que siempre está ofendido no es conmigo, no me ofendí, yo no soy tan importante, ni soy tan serio, ni soy tan relevante como creo. Sí pueden vacilarme, sí pueden decirme lo que me dijeron, no ha pasado nada, porque en medio de lo que me dijeron hay una verdad y eso es lo que me interesa, esa verdad para cambiar. Y así mismo con adúltero. ¿Cómo? Actuando contrario a ser adúltero. Borracho, ¿cómo? Actuando contrario a ser borracho, o sea, no bebo. Amador del dinero, ¿cómo? No, actuando contrario a como actúan los que aman el dinero. Entonces el dinero no me controla en mis decisiones, me controla el amor de Dios. No actúo a lo que el dinero me dice. Mi querido hermano, la meta es dejar de ser nosotros mismos para ser como Cristo a su estatura. Y lo podemos hacer. Porque ya hemos sido bautizados, así es, en agua y en espíritu, por el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado, cuando salgamos de esta pandemia me lo dices para que hagamos el rito y puedas ser bautizado, mi amado hermano. Porque fuimos llamados para nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios, no vamos a entrar al reino de Dios, el reino de los cielos. Oh, sí, Señor. Esta es la transformación en una nueva persona. Morir a nosotros mismos. Ah, Señor, para ser seguidores tuyos. Ah, Padre. Mucho mejor que ser seguidor de Moisés. Moisés no era malo, fue un hombre justo, está contigo, es parte de la novia de Cristo. Sí, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Pero seguirte a ti, Cristo. Ser bautizado para ser tu seguidor es infinitamente mejor, es superior. Quiero morir a mí mismo, quiero nacer de nuevo, quiero ser transformado cada día más a tu estatura, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la obra redentora de tu Hijo y por esta transformación que tenemos, Padre, en personas nuevas por medio de tu Espíritu. Ayuda a mis hermanos y a mí mismo a entender esta verdad y a participar conscientemente en esta transformación diaria, Señor, que tú llevas a cabo en nosotros para que crezcamos a la estatura de Cristo, dejando de ser cada día más quienes éramos en pecado y ser ahora la nueva criatura, la que vive en tu justicia y la que ahora es santa por medio de tu Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido misericordia en esa cruz de ti y de mí. En la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro y en Cristo nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor. ¿Cómo es andar
como es digno del Señor, es agradándole en todo. O sea, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Esa es nuestra meta. No solo es la salvación, es ser transformados en personas nuevas. Eso nos ayuda todos los días y sobre todo ahora en esta pandemia, cuando el Señor nos dé la salida, esas puertas que ya están abiertas lleguen a nosotros, esas oportunidades que ya el Señor diseñó, construyó, lleguen a nosotros para avanzar, para salir de deudas, para volver a levantarnos, ser nueva criatura en Cristo, ser transformados como Cristo a su estatura cada día, nos ayudará a ir más rápido en ese levantar económicamente, en ese salir de deuda, en esa bendición que está aquí esperándonos para que podamos volver así a estar en el bienestar económico que teníamos algunos antes de entrar acá. Y los que han sido bendecidos de ya, bueno, si te saliste bendecido, fuiste muy bendecido económicamente en esta pandemia, entonces como nueva criatura, para que puedas disfrutar, aprovechar, guardar del dinero, invertir ese dinero y seguir creciendo, porque esa es la meta para la nueva criatura, para los nacidos de nuevo que pueden ver el reino de Dios gracias a Cristo. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar.